El día de hoy vamos a trabajar el tema de conjuntos. Correcto, ya primer capítulo del curso de aritmética. Y bueno, la idea, vamos a empezar con la idea de conjunto, ¿no? Obviamente, conjunto, ¿qué significa para nosotros? Una agrupación, ¿correcto? Cuando hablamos de un conjunto, hablamos de un conjunto de libros, un conjunto de plumones, ¿no? Guardan una misma característica, conjunto de alumnos, ¿no? Un conjunto de letras, de números, es decir, un conjunto obviamente encierra elementos que tienen una determinada característica, ¿correcto? Muy bien, el día de hoy vamos a hablar sobre sus características, propiedades y cómo se clasifican.
Para empezar, ¿cómo notamos un conjunto? ¿Cuál es la notación de un conjunto o cómo lo escribimos? Bueno, las letras que van a expresarme un conjunto se utilizan para ella letras mayúsculas, ¿correcto? Las letras mayúsculas, ya sea A, B, C, cualquier letra, nota obviamente el conjunto. Mientras que los elementos van a ser expresadas con letras, obviamente, minúsculas, ¿correcto? O sea, las minúsculas las usamos para los elementos, mientras que las mayúsculas para los conjuntos, ¿correcto? Sabemos que un conjunto no se expresa entre paréntesis ni corchetes. Se utilizan para ello, ¿qué cosa? Llaves, ¿correcto? Para expresar un conjunto usamos llaves. Bien, ahí está la notación de conjunto. Ahora hablemos sobre la relación de pertenencia. Acá en estas preguntas teóricas que siempre vienen en los exámenes de admisión, si pertenece, no pertenece, ¿correcto? Habrá que entender bien con respecto a la teoría. La relación de pertenencia, obviamente, me va a dar la idea, y el mismo nombre lo dice, si un elemento pertenece o no a un determinado conjunto, ¿correcto? ¿No? Por ejemplo, el conjunto de una familia, pues yo pertenezco a esta familia. En este grupo de estudio, ¿no? Los que ustedes pertenecen, obviamente, al grupo, ¿correcto? Entonces, para ello usamos el símbolo de pertenencia, que es una letra E, este simbolito, ¿correcto? De pertenencia. Ejemplo, el conjunto B, mayúscula, cuyos elementos es 1, 3, 7, 9 y 11, y hay unos números impares, me dice lo siguiente. 1. ¿Pertenece al conjunto B? O sea, el elemento 1, sí. Entonces vamos a pertenece a B. Yo puedo decir, puedo relacionar y decir que 1 pertenece a B. 3 está acá dentro del conjunto y yo digo que sí, obviamente 3 pertenece a B. ¿Qué pasa cuando un elemento no tiene ninguna relación con el conjunto que me están hablando? Digo que no pertenece. ¿Qué símbolo se utiliza, profesor, para la no pertenencia? Usas el mismo elemento, pertenece, pero le pones un slash. Es decir, no pertenece. Estás negando, obviamente, ¿cierto o no? Igualmente con el 10, no está representado en mi conjunto, pues le digo, obviamente, no pertenece. ¿Ven? Hablemos de la determinación de un conjunto. ¿A qué se refiere con la determinación? Existen dos formas de expresar un conjunto, ya sea de repente enumerando sus elementos o hablando de sus características. Por ejemplo, puedo decir la pequeña Maggie, Mary, Martita, las chicas M, ¿correcto? Así es. Entonces yo digo, las chicas, si las enumero una por una, estamos hablando obviamente acerca de los elementos que componen el grupo, ¿cierto o no? Pero yo digo, el conjunto está formado por los alumnos del grupo de estudio Matemanía. Entonces significa que estoy nombrando obviamente a las personas, obviamente en conjunto, pero no enumerándolas una a una, ¿cierto o no? Sino en gene. Entonces, hay estas dos formas. ¿Y cuáles son? Tenemos la de extensión, que es la que obviamente consiste en enumerarme a los elementos uno por uno. También llamada en su forma tabular, ¿no? Por extensión o en forma tabular. Ejemplo, tenemos el 2, 4, 6, 8, 10, que son los números pares, ¿correcto? Son números pares. Perfecto. Tenemos por comprensión o en forma constructiva, que consiste en indicar las propiedades de los elementos. Es decir, aquí ya no voy a poner elementos, sino voy a nombrar a sus características, voy a nombrar sus cualidades, sus propiedades. Como ejemplo, quiero que me ayuden, a ver chicas, chicos, chicas, a ver, ayúdenme. ¿Cómo expreso este conjunto de números? Escribiéndolas por comprensión. Tengo una forma, hay varias. Son números pares. Vamos a complicarlo un poquito más, porque ya de repente, números pares mayores o iguales que 2, pero menores o iguales que 10, ¿cierto o no? Creo que lo conocemos. Hagámoslo un poquito más exquisito, un poquito más bonito. Digamos que son todos los elementos de la forma 2x. Mira, todos los elementos de la forma 2x. Tal que el x sea un número, pertenezca a los números naturales. No sé si me entienden. El conjunto n natural, ¿cierto o no? Perfecto. Ojo, son números
de la forma 2x, o sea, 2 por 1, 2 por 2, 2 por 3, 2 por 4, 2 por 5, ¿cierto o no? De tal manera que sea natural y esa x sea obviamente mayor o igual a 1 y menor e igual a 5. Te pregunto, ¿cuáles son los números naturales del 1 al 5? 1, 2, 3, 4 y 5, ¿verdad? Pero yo no quiero esos elementos, quiero los elementos 2x, ¿cierto o no? Entonces, a cada elemento 1, 2, 3, 4 y 5 lo multiplico por 2, ¿verdad? Y daría el 2, 4, 6, 8, 10. ¿Se dieron cuenta? Aquí estamos nombrando las características de un conjunto y acá la estamos numerando de uno en uno. Muy bien. Hablemos ahora acerca del cardinal de un conjunto. El cardinal de un conjunto es la que me indica el número de elementos de un conjunto. Esto quiere decir, por ejemplo, si tengo un conjunto C, cuyos elementos son 1, 2, 3, 4, 5 y 6, entonces se tiene que el cardinal, cuya forma de escribir es así, número de elementos del conjunto C, es así como se escribe, se lee cardinal del conjunto C, está determinado por qué valor, pequeñas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, decimos que tiene 6 elementos, ¿correcto? Tiene 6 elementos. Hablemos ahora de las clases de conjunto. Tenemos conjuntos finitos, unitarios, vacíos e infinitos. Un conjunto finito es aquel conjunto que tiene una cantidad limitada de elementos. Es decir, yo puedo saber cuántos elementos tiene. Por ejemplo, en el conjunto A, que está formado por el elemento 1 y 2, sé que su cardinal, obviamente su cardinal, está formado, el cardinal del conjunto A está formado por 2 elementos. Su cardinal es 2. El conjunto unitario es aquel conjunto que tiene un solo elemento. Su nombre lo dice, unitario. Entonces su cardinal, obviamente que su cardinal está formado o tiene un solo elemento. Aquí se llama conjunto vacío o conjunto nulo. El conjunto vacío, también llamado conjunto nulo, se le llama así porque no tiene elementos, carece de elementos. No hay elementos, ¿correcto? Entonces yo digo aquí que el cardinal del conjunto C, en este caso, como no tiene elementos, deberá ser 0. No hay elementos, ¿correcto? No hay elementos. Pasamos a los conjuntos infinitos. He puesto un ejemplo ahí, el conjunto D. Es que no se puede determinar, no podemos contar su cardinal. Es decir, acá el cardinal sería incierto, o sea, no se puede determinar. En el caso infinito podemos hablar de que esto representa, podemos decir que esto representa el conjunto de los números, el conjunto de los números, ¿qué chiquitas? Naturales. Conjunto de los números naturales. El conjunto N. Esto quiere decir, por ejemplo, que todos los conjuntos numéricos como los reales, los racionales, irracionales, naturales, enteros, los números complejos, son conjuntos infinitos porque no se pueden obviamente contar. Hablemos de la representación gráfica de conjuntos. Cuando representemos gráficamente un conjunto, ya sea aquí, por ejemplo, vamos a poner así como, ¿te acuerdas de tu librito de primaria? Así de colores. Te encantaba la matemática, ¿verdad? Llegabas a tu casa con tu estrellita en la frente y mamá te daba tu premio, ¿no? Tus nuggets bien fritos, bien ricos, ¿no? Ah, ¿te acuerdas? Muy bien. Entonces cuando sacabas tu mente en esos cuadernitos, ¿no? De colores, te encantaba. Había un montón de este tipo de cositas de conjuntos para hacer con flechitas y te encantaba, te encantaba. No sé en qué momento te perdimos en las matemáticas. Yo no sé en qué momento te perdimos. Pero en secundaria, ¿no? Donde te traumó el profesor por primera vez tu primer rojo. Wow, bueno, ya. Vamos a recuperarte en algún momento. Oye, vamos a decir que este es el conjunto A y este es el conjunto B. Cuando uno quiere expresar los elementos, pasa que a veces nos acostumbramos y ponemos de frente así, 1, 2, 3, 4 y 5. De verdad, hasta yo he cometido el error. Pero hay algo que hay que colocar, sí. Ajá, hay que colocar, muy bien Martita, un puntito. ¿Y eso para qué sirve? Es un indicativo, porque si yo tuviera, por ejemplo, así, yo podría decir que es el conjunto del elemento 12. Entonces, yo le pongo su puntito, obviamente, que es el elemento 1 y el elemento 2. Son dos elementos diferentes, ¿cierto? Primero, para poder, obviamente, separar y no confundirnos con el orden, obviamente. Es un indicativo.
Obviamente nos va a dar a entender qué es un elemento, ¿cierto? ¿No? Ponte que yo tenga, por ejemplo, así, AB. Uno podría, si lo entiendo así, puedo pensar que es A por B, ¿sí o no? Pero si yo le pongo puntito, sé que es elemento A y elemento B, ¿verdad? O sea, el indicativo es importante. Aquí, por ejemplo, pondré yo A, B y C, y obviamente indicando que los tres son elementos del conjunto. Muy bien. Hablemos ahora de las relaciones entre los conjuntos. Tenemos dos tipos de relaciones, la de inclusión y la de igualdad. Hablemos un poquito de su definición, ¿correcto? Inclusión. Obviamente que incluir significa que un conjunto está dentro de otro. Pero para que un conjunto esté dentro de otro sigue un patrón, sigue una determinación. Miren, el conjunto A es un subconjunto. Cuando hablo de inclusión, vamos a empezar a hablar de un temita llamado subconjunto. Para explicarte cómo, obviamente, nuevamente, qué es un subconjunto, el subconjunto es un conjunto que está dentro de otro. Y para que eso suceda, los elementos de este subconjunto tienen que estar totalmente dentro del otro, ¿cierto o no? Por ejemplo, ustedes tres quieren formar un conjunto, o son un conjunto. Ellas dos se juntan, ¿no? A Marta déjalo un costadito. Y ellas dos confabulan contra ti, pero ellas han armado un conjunto, ¿correcto o no? Y eso es un conjunto unitario, por ejemplo. Ahí está, ¿no? O de repente tú con Maylin ahí. No me cae Maylin. Pero, se pueden formar varios conjuntitos dentro de ustedes, ¿cierto? Y esos conjuntitos son subconjuntos. Pero date cuenta que para llamarle subconjunto, el subconjunto que formó, ustedes dos, por ejemplo, pertenecieron al original, ¿cierto? Al todo. Fíjate lo que dice acá. El conjunto A es un subconjunto, o sea, el conjunto de ellas, es un subconjunto del conjunto B, o sea, de todo, ¿cierto? De todo. Si todos los elementos de A, pertenecen al conjunto B, ellas dos pertenecen al todo, ¿cierto? ¿Cómo se denota la idea de subconjunto? Es decir, así. Se nota que A, el conjunto A es un subconjunto, A está incluido en B. Eso se llama incluido. A incluido en B. A está metido en B. A está dentro de B. ¿Correcto? También podemos escribirlo como de esta manera. Siempre lo leo a partir de la aberturita, la colita, así. A está incluido en B. Como que esa abertura indica quién es el todo. ¿Quién sería el todo aquí? B. Entonces, A está incluido en B. Claro, como que la boquita es el que manda, ¿correcto? Igual acá, B manda, ¿sí o no? Entonces, A está metido en B, ¿correcto? Muy bien. Esa es la relación de inclusión, ¿correcto? Por ejemplo, acá, en este dibujito, el subconjunto 1,2, el subconjunto 1,2 está incluido en A, ¿sí o no? Muy bien. Vamos con la igualdad. Dado los conjuntos A y B, obviamente creo que la idea de igualdad tú la entiendes porque obviamente deben tener los mismos elementos, ¿correcto? Perfecto, pero una definición obviamente formal diríamos lo siguiente. Dado dos conjuntos A y B que cumplen lo siguiente. Fíjense, que A esté incluido en B, o sea que A esté dentro de B, y que B esté incluido en A. Fíjense bien. O sea, yo estoy incluido en B y B está incluido en mí. Y de vuelta, ¿sí o no? Si uno está incluido en otro y el otro en mí, si hay doble inclusión, obviamente diremos, podemos decir que los dos conjuntos son iguales. ¿Correcto? Son iguales. Espero que hasta ahí se haya entendido. Una pequeña muestra de lo que vamos a ver en algunas prácticas es lo siguiente. Miren chicos, vamos a poner ejemplo, estamos en el ejemplo número 4, ejemplo 5. Ejemplo 5. Ya con todo lo expuesto hasta el momento, vamos a decir lo siguiente. Tengo el conjunto B formado por 1, 2, 3, 4, y de repente pongo una llave conjunto. Y otra. Ahí. Pasa eso muchas veces. A ver. Empezamos aquí. Atención, por favor. 1. Con respecto al conjunto B. 2.
con respecto al conjunto B. 1,2 entre llaves con respecto al conjunto B. 1 entre llaves con respecto al conjunto B. Quiero que me entiendan y practiquemos aquí. Vamos a utilizar para ello pertenencia e inclusión. Y quiero que ustedes me digan cuál debo usar. Por ejemplo, 1, ¿qué viene a ser? ¿Elemento o subconjunto? Elemento. Lo que no está con paréntesis, mejor dicho llaves, es un elemento. 1, ¿pertenece o está incluido en B? ¿Qué debería usar yo? Pertenece. Ojo, la inclusión se usa solamente con el conjunto. ¿Cierto o no? Elemento 2, ¿pertenece o incluido? El 2 es un elemento. Pertenece. Llavecita 1, 2, ¿pertenece? ¿Hay algún elemento entre llaves 1,2? No. Entonces esto cuando está con llave es un conjunto, ¿verdad? Formado por los elementos 1, 2 que pertenecen a B, ¿sí o no? Lo que dije hace un momento, si ustedes fueron un grupo, ustedes son un subconjunto del todo, ¿sí o no? No son un elemento, son un subconjunto. Y cuando hablamos de subconjunto ya no hablo de pertenencia, ya no debo poner pertenencia. ¿Qué pongo entonces? Inclusión. ¿Me entienden o no? O sea, el subconjunto 1, 2 está incluido en B. ¿Qué debemos hacer aquí? ¿Inclusión o pertenencia? Ay, quiero ver. ¿Por qué? Muy bien, Meiji. ¿Por qué pertenencia? Porque hay un elemento entre llaves, ¿sí o no? Entonces, si yo te pregunto esto, a ver, todas. Uy, mira, porque esto suele venir en los exámenes, ¿no? Ahí está. ¿Qué pongo ahí? ¿Pertenencia o inclusión? Es la llave de un elemento 1 entre llaves. El elemento 1 entre llaves está acá, ¿sí o no? ¿Cierto o no? ¿Cierto o no? ¿Qué decimos ahí? Ahí decimos inclusión, porque es el subconjunto formado por este elemento, ¿no? No quiero confundirlos aquí, porque acá hay una pequeña ambigüedad tal vez, porque uno es elemento y la llave entre uno también es elemento, ¿sí o no? Pero si yo le pongo llaves a él representándolo a él como si fuera un subconjunto, también sería inclusión, también, ¿sí o no? Podría, ¿cierto o no? Entonces vamos a cambiar acá, vamos a cambiar para no llegar a esa ambigüedad ahí en casa cuando estudies. Voy a hablar de referencia no a 1, sino voy a hablar de referencia a entre llaves 3, ¿ya? Y si le pongo entre llaves 3, ¿qué pondría, chiquitas? ¿Qué debo poner? ¿Pertenece o inclusión? Dímelo con seguridad, por favor. Para poner pertenencia tienes que demostrar que sea un elemento. Llave 3 está como elemento, llave 3 está como elemento, entonces no puedo poner pertenencia. ¿Qué pondría entonces? Inclusión. ¿Mejor, chiquitas? Perfecto, y apunten lo necesario y continuamos en la siguiente pizarra. El conjunto potencia se pone llave. Ahora hablemos sobre el conjunto potencia. ¿Qué significa conjunto potencia? O mejor dicho, cardenal de un... vamos a hablar del cardenal después del conjunto potencia, pero primero entendamos qué es conjunto potencia. El conjunto potencia de A es el conjunto cuyos elementos son todos los subconjuntos de A. Es decir, habíamos hablado hace un momento en la pizarra anterior con respecto a su conjunto, ¿verdad? Su conjunto es todo conjunto incluido dentro de otro, ¿verdad? Entonces, llamamos conjunto potencia a todos, mira, conjunto potencia de A es el conjunto, un nuevo conjunto, donde los elementos todos sean subconjuntos, a partir del mismo conjunto A. ¡Wow, profe! ¿Me entiendes? A ver, denotamos lo siguiente. Conjunto potencia de A son todas las X tal que esta X es un subconjunto, un subconjunto de A. Ya para que cerrar aquí. O sea, se le llama así a todo elemento tal que ese elemento sea un subconjunto de A. Mejor dicho, en otras palabras, son todas las X tal que X esté incluido ¿en qué conjunto? En el conjunto A. Digamos que acá estamos explicando de forma de comprensión, ¿cierto?
por comprensión. Entendamos un poquito lo que significa. El conjunto A, digamos que no tiene elementos. Para empezar, no tiene elementos. ¿Cuál sería su conjunto potencia? Si no tiene elementos. ¿Se puede formar? Sí. Se dice entonces, escúcheme muy bien, se dice entonces que el conjunto potencia, si es que no tuviera elementos, o sea, el conjunto vacío, el conjunto potencia del conjunto vacío, estaría formado por un subconjunto. El subconjunto es justamente el subconjunto vacío. El vacío se dice que está incluido en todos los conjuntos, como subconjunto, no como elemento, como subconjunto. Cuando yo digo el vacío, si viene una pregunta de verdadero y falso, mucho cuidado, ¿el vacío está incluido en todos los conjuntos? En los conjuntos potencia sí, porque está incluido, ¿correcto? En los conjuntos potencia es un subconjunto. El vacío es un subconjunto de todo conjunto potencia, ¿correcto? Escúchame, vamos a definirlo bien. El vacío es un subconjunto de todo conjunto, ¿correcto? De todo conjunto. Y es un elemento del conjunto potencia. Por eso no le he puesto con llave, ¿verdad? El conjunto potencia se pone llave, ¿verdad? ¿Y qué he puesto como elemento? El vacío. El vacío es un elemento del conjunto potencia. Mucho cuidado, ¿sí? ¿El vacío pertenece a los demás conjuntos? No pertenece. Es un subconjunto, pero no pertenece. ¿Vamos bien hasta ahí, se entiende? Vamos a la siguiente. ¿Qué pasaría si tienes un solo elemento, por ejemplo? ¿Qué pasaría si tenemos un solo elemento? ¿Cómo formamos el conjunto potencia? El conjunto potencia sería entonces, a ver, empezamos con el primer elemento. ¿Cuál sería? El vacío. Es el primer subconjunto. ¿Qué otro subconjunto podemos formar si tenemos un elemento? Sería un subconjunto formado por el elemento A. Y ahí se terminó. ¿Cuántos serían? Tenemos dos elementos. El conjunto potencia de B, que tiene un solo elemento, ¿tiene cuántos subconjuntos? Dos. El vacío, que siempre va a estar, y el conjunto formado por el mismo elemento. ¿Cierto o no? Vamos a practicar un poquito más. ¿Y qué pasa con el conjunto si tiene dos elementos? ¿Cómo establecemos el conjunto potencia? Sígueme, por favor. El conjunto potencia, ¿cómo lo establecemos? Empezamos con el primero. ¿Quién pone siempre? Vamos, dímelo. Al vacío. ¿Quién sigue? Un subconjunto formado solamente por uno, ¿correcto? Un subconjunto formado solamente con dos. Y un subconjunto formado por uno y dos. ¿Cuántos subconjuntos tienes? 1, 2, 3, 4. Entonces tenemos cuánto. Acá hablamos el cardinal del conjunto potencia. ¿Cuánto tiene? 4. Aquí, ¿cuánto sería el cardinal en el problema anterior? 2, ¿verdad? ¿Y aquí cuánto? 1. Entonces, como que hay una regla, fíjate. Hay una regla. Para 0 elementos, hay un elemento. Un elemento para el conjunto potencia. Para un elemento, hay 2 elementos en el conjunto potencia. Para 2 hay 4. Si hiciera para 3, va a salir 8. Créeme, sale 8. Entonces, como que 1, 2, 4, 8 son potencia de 2, ¿verdad? Se dice entonces que el número de subconjuntos de un conjunto A, el número de subconjuntos, o mejor dicho, conjunto potencia, que es lo mismo. Sí. El número de subconjuntos, o sea, el número de el conjunto potencia de A. Esto quería que aprendas. ¿Vamos más o menos o nada? A ver, cuando yo digo número de subconjuntos, me estoy refiriendo obviamente al conjunto potencia. Porque el conjunto potencia es el conjunto que está formado por los subconjuntos, ¿cierto o no? Entonces, si yo digo, ¿cuántos subconjuntos tiene un conjunto A? ¿Cuántos subconjuntos tiene? Me refiero al conjunto potencia, ¿cierto o no? Entonces, el número de elementos, es porque este es cardinal, lo vimos en la pizarra anterior, el número de subconjuntos del conjunto potencia se denota de la siguiente manera. 2 elevado al cardinal de A. Por ejemplo, aquí, el cardinal, ¿cuánto era? 2. 2 a la 2, 4 subconjuntos. Aquel cardinal de A, ¿cuánto vale? 1. 2 a la 1, 2 elementos.
Aquí el cardinal, ¿cuánto es? 0, no hay elementos. 2 a la 0, un elemento. ¿Me entendieron? Ahí está. Ahora, típico de los problemas. Número de subconjuntos propios. Ya aparece una palabrita, y esto viene en los productos de examen de admisión, propios. ¿A qué se refiere con propio? Es cuando ya no se toma en cuenta el mismo conjunto. Mira, ¿quién es el conjunto? ¿Quién es el subconjunto 1,2? ¿No es el conjunto original? ¿Quién es el conjunto A? ¿No es el conjunto original? ¿Cierto o no? Entonces, el número de subconjuntos propios es cuando tú le quitas el mismo conjunto, le quitas uno. Entonces, la fórmula para esto va a ser cardinal del conjunto potencia, obviamente con respecto al número de subconjuntos propios, es, vamos a poner acá, número de subconjuntos propios, vamos a poner así, propios, es igual 2 a la n de A, o sea, 2 al cardinal de A, pero quitándole ¿cuánto? Quitándole siempre la unidad, nada más. Le hace la misma fórmula, pero le quitas la unidad, ¿correcto? Ahora vamos a practicar en los ejercicios que tienen la separada. Hablemos ahora de las operaciones. Cuando subimos videos. Recuerda suscribirte dándole clic a la campanita para que puedas recibir todas las notificaciones de Matemática Fácil. Por extensión es cuando tú tienes los elementos definidos y determinados específicamente y literalmente cada uno. Lo voy a explicar de una mejor manera. Por ejemplo, cuando hablamos de extensión, y tienes que memorizarte la palabra extensión, estamos hablando de mencionar los elementos uno a uno. Así como esto, mira. Vamos a suponer que tenemos aquí el conjunto A y tenemos lunes, dentro del conjunto tenemos los elementos lunes, martes y miércoles. Miércoles tiene tilde porque es una esdrújula. Lunes, martes y miércoles, ¿de acuerdo? Ahí están los días de la semana, pero estamos mencionándolos por extensión. ¿Pero por qué lo estamos mencionando por extensión? Fácil, porque estamos mencionando cada uno de ellos. Lunes, martes y miércoles. Por comprensión es otra cosa. Cuando hablas de comprensión, estás hablando de ponerle una característica específica de todos. Cuando hablamos por comprensión, tenemos que buscar el común de todos ellos. Tú dirás, pero ¿cómo es el común de todos ellos? O sea, ¿qué tienen de iguales ellos? ¿Qué tienen de parecidos entre ellos? Que son días de la semana, ¿sí o no? Entonces, ponemos conjunto A. En el caso de lo de arriba, que está por extensión, definido cada uno, yo me ahorro el trabajo y por comprensión mejor pongo días de la semana. Ahí está, días de la semana. Y ya pues está involucrando que son lunes, martes, miércoles. Definitivamente es lunes, martes, miércoles o jueves. Lo mismo pasaría si fuera enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio hasta diciembre. Aquí sería por extensión. Si lo mencionas como cada uno de ellos. Y abajo, ¿cómo sería por comprensión? Meses del año, ¿sí o no? Sería meses del año. Vamos a ver un ejemplo de determinación. Aquí tenemos el ejemplo 1. Acá suele pasar que en matemáticas te dan ejercicios como este tipo, por ejemplo, donde dice describa por extensión el siguiente conjunto. Y te dan, ¿no? Aquí conjunto A y X tal que X. Vamos a comprender en este video de qué se trata eso de X tal que X. Vamos a ver aquí. Por ejemplo, te pueden dar ejercicios así. A ver, voy a usar este plumón mejor. Acá estamos. Te dicen X tal que X, ¿no es cierto? Por ejemplo, pertenece a los números naturales, así te lo complican. Tal que esa X, vamos a ver, tal que 5, vamos a poner así mejor, es menor que X y a la vez es menor que 9. ¿No? Vamos a ver. ¿Cuáles son los elementos? Aquí está por comprensión, o sea, está dándotelo por una característica común o un desarrollo, digamos, un poco más complejo que no está por extensión, porque cuando es extensión te dan los números definitivamente ahí, pero esta está por comprensión, ¿ya? Ahora mira,
X tal que X. Este es un ejemplo bien sencillo. Tenemos que definir dos cosas para empezar. Cuando nosotros vemos un conjunto como este, no te compliques la vida. Te lo voy a dar por partes, mira. Cuando nosotros tenemos un talque, voy a poner aquí mejor el talque con rojo, ahí está. Tenemos el talque, y esta llave la voy a poner un poquito más acá, ahí para que puedas entenderlo, ahí está mejor. Creo que está mejor. Ahí está. Cuando tenemos un talque, ese talque está dividiendo el conjunto en dos. Aquí en este caso solamente hay una X. En este caso solamente hay una X, pero hay ejercicios en que vienen más cosas. En este caso solamente vamos a ver a esta X. Y esto de aquí es la forma. Ahí está. Es la forma del elemento. Todo lo que va antes del talque, del slash, es la forma del elemento. Y todo esto de aquí, bueno, en realidad con todo, son las condiciones. ¿Condiciones por qué o para qué o qué? Las condiciones de esta X. Ahorita solamente estoy partiendo por explicarte cómo se divide este conjunto, ¿de acuerdo? Aquí puede haber x más 1, puede haber x más 1 sobre 3, una operación entera puede haber acá. En este caso, solamente estamos viendo una sola x, ¿de acuerdo? En este caso solamente es una sola x, no te compliques la vida. La forma del elemento, antes del slash, es la forma del elemento y estas son las condiciones. ¿Qué significa esto de condiciones? Fácil. Es como cuando tú le dices a tu papá, le dices, ¿no? Papá, me gustaría que me compres esta bicicleta. Tu papá te dice, ya, pero con la condición de que me saques buenas notas. Ok, para obtener tu bicicleta, vamos a hacer este ejemplo, esta es tu bicicleta. Para obtener esta bicicleta, las condiciones son que tú saques buenas notas. O sea que tú primero hagas un trabajo. Antes primero de obtener tu bicicleta, debes hacer un trabajo. Oye, ¿quieres bicicleta? Ok, pero para obtener esta bicicleta, tú tienes que trabajar muy duro, tener buenas notas, sacar buenas notas en los orales, en los exámenes, darme buena nota al final de tu promedio y recién una vez que tengas todo ese promedio bueno, yo te voy a dar tu bicicleta. O sea, una vez que cumplas con las condiciones, primero, recién tendrás la forma, tu premio. Condiciones, premio. Oye, quiero un beso, mi amor, dame un beso. Ok. Antes de que yo te dé un beso, quiero que hables con mi papá y le digas que somos enamorados. Esas son las condiciones. Primero anda, dile a mi papá que tú y yo somos novios y luego te doy este rico beso. Primero chambea, primero trabaja y luego te doy ese beso. Vamos a ver un ejemplo. ¡Ya! Bien, aquí está nuestro ejemplo. Tenemos ahora el conjunto A, donde X tal que X pertenece a los números naturales, esta N significa números naturales, donde X es, o donde 6 es menor que X y a la vez X es menor que 10. Voy a explicarles un poco de qué se trata esto. Es bien sencillo. Lo que te dicen aquí es que tienes un elemento. Ustedes saben que en matemática X es un valor cualquiera. Puede ser perro, gato, chancho, loro, 1, 2, 3, tu enamorado, tu papá, tu padrastro, tu trampa, tu calentado, lo que quieras. Este es X, que representa cualquier cosa. Piensa lo que quieras. Eso es X. Pero este tal que es una condición, abre el paso a la condición de este elemento cualquiera. O sea, en otras palabras, sería algo así. Tienes un elemento cualquiera, pero, o sea, este significa pero o tal que, es lo mismo, pero o tal que. Vamos a decirle pero. Tienes un elemento cualquiera, pero ese elemento cualquiera debe pertenecer a los números naturales. Oh, espérate. Como ya me dijeron que X puede ser perro, gato, chancho, loro, lo que sea, acá en las condiciones me está diciendo, no, 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 papito, aguanta, aguanta, aguanta. Tú no puedes decir que esto es perro, loro, chancho, mi enamorado, mi trampa. No puede ser. ¿Por qué? Porque aquí me está diciendo que X pertenece a los naturales en el área de las condiciones. Como aquí en el área de las condiciones me está diciendo que X pertenece a los naturales, entonces esto ya no puede ser perro, chancho, loro, sino que tiene que ser un número.
Pero ese número, mira, acá hay otro, un punto y coma. Tanto que ese número cualquiera tiene que estar, o sea, número natural está bien, pero, o sea, uno, dos, hasta 1.000.000 infinito. Uf, ¿cuántos números en el infinito existen? O sea que este número, que es cualquiera, pero que ese número que es cualquiera sea perteneciente o pertenezca a los números naturales. Uf, son infinito. Pero acá te dicen, no, 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 no es infinito, porque este número de aquí cualquiera, que es esta misma x de aquí, este número cualquiera, debe ser mayor, o sea, acá está, mira, acá está, y para eso debes saber tú los números mayores y menores, pero debe ser mayor que 6 y a la vez este mismo número debe ser menor que 10. Vamos a entenderlo entonces. Si este número, vamos a operar esta primera condición, mira, para obtener los resultados óptimos de estos ejercicios, lo que tenemos que hacer primero es desarrollar esto de aquí. Esto de aquí es simplemente una guía, porque me están diciendo que este número no puede ser perro, no puede ser gato, me están diciendo que es un número. Y aquí me dan qué números pueden ser, los posibles números. Aquí. Vamos a operar esto entonces. X entonces, yo voy a poner aquí abajito, X, ¿qué posible valor podría tener? Vamos a ver, X igual. X, me dice que tiene que ser mayor a 6. ¿Qué número es mayor a 6? 7, 8, 9, 10, 11, 12 y así hasta el infinito. Esos son los números mayores a 6. Pero ojo, paramos ahí. X a la vez me dicen que es menor que 10. Aquí está, mira. Es menor que 10. Aquí me dicen que 6 es menor que X. O X es mayor que 6. Es lo mismo. 6 es menor que X o X es mayor que 6. Es lo mismo. Te explico aquí, mira. Te explico aquí. Te digo, X... Ay, mis plumones realmente están un poco gastados. X es menor que 6. Eso sí, es algo así. Pero si yo lo volteo, esto podría decirse también que es así. 6 es mayor que X. Mira, lo he volteado como espejo. Mira, ya eso depende de ti. Las matemáticas se hacen fácil cuando tú eres un poco capo en poder entender estas pequeñeces. X es menor que 6, pero o sea que 6 es mayor que X. Mira, es lo mismo, es lo mismo. Es lo mismo, ¿va? En este caso 6 es menor que X. Este caso es X es mayor que 6. Y si X es mayor que 6, esto lo que hemos hecho es voltearlo así. Mira, giramos. Fuap, 6. Lo que hemos hecho es invertirlo nada más. Pero es lo mismo. Tú cuando estés dando examen o lo que sea, tú debes ser lo suficientemente inteligente para poder invertirlo en tu mente. X es mayor que 6. Entonces es 7, 8, 9, 10, 11, 12 hasta el infinito. Pero acá me dicen que solamente elija hasta los que son X es menor a 10. O sea, hasta los que son menores de 10. ¿Quién es menor de 10? 9, 8, 7, 6. Oh, entonces solamente era hasta 9, 8. Ah, ya. Borro el 10 porque el 10 no puede ser, tampoco el 12, tampoco esto. Entonces solamente los menores de 10 serían 9, 8, 7. Y como me dijo que acá es mayor que 6, entonces es 7, 8. Ah, ya. Entonces mi X vale solamente 7, 8 y 9. Quiere decir que esta X está en el rango de 7, 8 y 9. Aquí está. 7, 8 y 9. Por lo tanto, esta X es lo que yo tengo de valores. Estos son los primeros valores de X con los que yo voy a operar acá. Una vez que ya tengo mi chamba, recién voy a obtener mi premio. ¿Qué me dice que haga con mi premio? Que solamente menciona X. Ah, ya. Entonces, como solamente me pide mencionar lo que vale X, entonces mi conjunto A, mejor voy a usar el rojo, mi conjunto A va a ser igual a lo que me pide, que solamente ponga lo que dice X. ¿Qué dice X? 7, 8 y 9. Pip. Y mi ejercicio está resuelto. Así es como se resuelve este ejercicio de acá. Vamos a ver con algo un poco más complicado, ¿ya? Ahora, vamos, ya. Ahora sí, aquí tenemos este ejemplo que nos va a servir, que es un poquito más complicado. Míralo bien, míralo detenidamente y te vas a dar cuenta que es un poquito más complicado. Y seguramente tú has visto esto en alguna clase de matemática y te ha causado problemas.
Pero es bien sencillo. Ya sabemos que tenemos el premio. Este es nuestro premio. Según el ejemplo de la bicicleta, esta es la bicicleta que tu papá te va a regalar, pero tú tienes que trabajar para obtenerlo. Pero primero, en este ejercicio, ya tenemos que sabemos que esto es el premio y estos son los ejercicios o la chamba, el trabajo que vamos a realizar. Para poder ver estas condiciones, porque son las condiciones que vamos a ver, tenemos que analizarlas. A mí lo que me importa aquí es esto. En realidad me importa todo, pero primero me importa operar esto. Vamos a operar esto primero. Esto lo ponemos aquí, mira. Me dice que uno tiene que ser menor o igual que x. Significa menor o igual que x. Y esto de aquí es menor o igual a 8. Entonces, x es mayor o igual a 1. Y a la vez esta misma x es menor o igual a 8. Y con esta misma x, esta de aquí, cuando yo obtenga todo lo que vale x, esa misma x la voy a operar aquí. ¿Ya? Como resultado, como premio. Para saber quién es mi premio, pues mi premio está oculto, mi premio está acá, está oculto. Es una operación que yo debo saber cuál es. Para poder saber cuál es, debo saber quién es x. Vamos con esto. Tenemos entonces los valores siguientes. X, ¿quién puede ser? Vamos a ponerlo aquí un poquito y disculpen que ya he tenido solamente un color, pero mi plumón se malogró la punta y no sé qué ha pasado. Vamos a ver, vamos a poner una flechita indicando que vamos a poner aquí quiénes son los posibles valores de X. Entonces, los posibles valores de X están aquí. X es mayor o igual a 1. Si te dicen que es mayor o igual a 1, entonces si es igual a 1 también, entonces 1 va. El primer valor es 1. Si es mayor a 1, entonces ¿quién es? Aparte de haber sido igual, 1, mayor, 2. También está 3. También tenemos a 4. También tenemos a 5. Tenemos a 6. Pero mira, me dice que llega hasta dónde. Que también X es menor o igual a 8. O sea, tenemos que llegar hasta 8, porque también es igual. O sea, si te dicen que es igual a 8, también es 8. Entonces 7 y solamente llego hasta aquí, hasta 8. Entonces los posibles valores de X son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Todo esto de aquí es lo mismo aquí. Es lo mismo. Es lo mismo. Igualito. Es el mismo lenguaje con diferente escritura. Con diferente escritura. Ahí está. Perfecto. 1 o X es mayor o igual a 1 y a la vez esta misma X es menor o igual a 8. Recuerda, X es mayor o igual a 1, pero esta misma X es menor o igual a 8. Y resulta todo esto. Perfecto. Ahora, ya tenemos los posibles valores de X, pero sigamos revisando las condiciones, porque hay más condiciones. Esta fue la primera condición. Esta de aquí es la primera. Esta de aquí fue la primera condición. Ahora tenemos que ver la segunda condición. Mi papá me ha dicho que me va a comprar la bicicleta, pero con 3 condiciones acá. Y mira, 3 condiciones. Y aquí está la cuarta. Perdón, la tercera condición. Ahí está. Primera condición es que yo haya los valores de X. Aquí está. Perfecto. La segunda condición es que pertenezcan a los números naturales, o sea, que sean positivos. ¿Cumple? Sí cumple. Todos son positivos y pertenecen a los números naturales. La tercera condición, ¿cuál es? Ya cumplí esta, cumplí esta. La tercera, ¿cuál es? Que X sea un múltiplo de 2. Cuando tienen una bolita arriba, un número tiene una bolita arriba, así como este, 3 bolitas arriba, encimita significa que es múltiplo, o sea que todos los números que resulten al multiplicar 2. Todos los números que estén dentro de la tabla de multiplicar del 2. Eso se llama múltiplo. De estos de aquí, que tú ves aquí, ¿quiénes son los que están dentro de los resultados de la tabla de multiplicación del 2? Por ejemplo, 2 por 1, 2. 2 está. O sea, este va. Me está diciendo que solamente elija los que están en la tabla de multiplicar del 2. 2 va. ¿Quién más va? 2 por 2, 4. También. 2 por 3, 6. Perfecto. 2 por 4, 8. También el 8 va. Ya no hay nada más. Perfecto. ¿Quién se elimina? Se va este. Se va, no me interesa. No me interesa. No me interesa. Solamente ¿quién me quedó ahora? ¿Quién me quedó ahora? X es igual a ¿quién? 2, 4
6 y 8. Son los únicos que rescaté por gracias a estas condiciones. Ah, ya estoy descifrando el acertijo. Ahora tengo aquí estos valores nuevos que son los correctos según las condiciones. ¿Hay alguna otra condición? No hay. Como ya cumplí todas mis condiciones, ahora reclamo mi premio. ¿Quién es mi premio? Este de aquí. Este bandido. Ahora sí voy a tener mi bicicleta. Me dice que todo lo que sea x sea sumado a 2 y eso dividido entre 2. Vamos con el primer x. ¿Quién es el primer x? 2. Por lo tanto, vamos a poner en vez de x, ponemos 2. 2 más 2, 4. Y esto pasa, 4. 4 entre 2, ¿quién es? 2. ¿Cuánto es? 2. 2 más 2, 4. Entre 2, 2. Ese es el primer elemento. Ah, ya, ya, ya. Voy a ponerlo aquí un costadito. El conjunto A, entonces, va teniendo el elemento 2. Vamos con el siguiente. ¿Quién es el siguiente X? ¿Quién es el siguiente X? Ya hicimos 2, ya está 2. Ahora, ¿quién sigue? 4. Ponemos aquí 4. 4 más 2, 6. Este 2 sigue pasando. 6 entre 2, 3. Perfecto. Entonces, este es nuestro siguiente elemento. Ah, mira tú. 3, coma. Seguimos. Ya, listo, perfecto. Seguimos porque aún hay más X, mira. Tenemos ahora 6. Ahora X ya fue 4. Ahora le toca a 6. 6 aquí. Ujú. 6 más 2, 8. Y este 2 pasa. 8 entre 2, 4. Ah, el siguiente era 4 entonces. Mira, ve, se va armando el rompecabezas. Ahí está. El siguiente era 4. Ahora mira, ¿quién queda el último? 8. Entonces esta X ahora se convierte en 8. Vamos a quitarlo de aquí y ponemos 8. 8 más 2, 10. 10 entre 2, 5. Y el siguiente elemento es 5. Pregunto, ¿hay algo más que hacer? Ya cumplí condiciones. Ya cumplí con sacar los elementos solamente múltiplos de 2. Ya operé mi premio. Entonces ya no hay nada más que hacer. El resultado es que el conjunto A contiene los elementos 2, 3, 4 y 5. Es decir, todo esto de aquí era esto. Y ese es el resultado final. Vamos. Chicos, ¿se entendió? Chicos, ¿se entendió? Sí, profesor. Ya. Creo que ha sido suficiente como para ya empezar con los problemitas, ¿cierto? Entonces, por favor, todos a ver su libro. Vamos a resolver ahora sí los problemas. No sin antes, vamos a pasar primero la asistencia. A ver. Listo. A ver, ¿cuántos son? 22 alumnos. Listo, muchachos. Ahora sí. Vámonos a los problemas, que es lo que nos interesa. El video continúa. ¿Podrían ustedes de repente seguir viéndolo? Hay más ejercicios resueltos. Ya eso ya depende de ustedes, que dispongan del tiempo para hacerlo, ¿ya? Nosotros vamos a los ejercicios, a los problemas, que es lo que nos interesa. A ver, primer problema, problema 1. ¿Qué podemos hacer en el problema 1? Dice hallar por extensión el conjunto, donde x es natural y además menores que 5. Bueno, los naturales menores que 5 son el 1, el 2, el 3, el 4 y nadie más. 5 no, ¿por qué no? Porque 5 no es menor que 5. Esto estaría mal, ¿verdad? ¿Cómo sería el 5 más bien? El 5 sería igual a 5. Menor no, igual sí. ¿Correcto? Entonces, ¿qué valores toma x? Los valores de x sería, profesor, del 1 al 4. Pero estos valores de x los vas a reemplazar aquí. ¿De acuerdo? Lo vamos a tener que reemplazar aquí. Entonces, si yo lo reemplazo, ya reemplazando,
voy a tener entonces los valores de A. A será, si yo reemplazo el 1, sería 1 menos 1 al cuadrado. Si reemplazo el 2, sería 2 menos 1 al cuadrado. Si reemplazo el 3, sería 3 menos 1 al cuadrado. Y por último, si reemplazo el 4, sería 4 menos 1 al cuadrado. Bueno, finalmente operamos. Cuando operemos, ¿qué tenemos? Que A va a ser igual. 1 menos 1, 0. 0 al cuadrado, ya sabes cuánto sale. 2 menos 1, 1. 1 al cuadrado, ya sabes cuánto sale. Acá sale 2 al cuadrado y por último 3 al cuadrado. Bueno, finalmente para dar resultados, profesor, por extensión tendríamos 0, 1, 4 y 9. La respuesta. ¿Se entendió, chicos? Muchachos, ¿se entendió? Sí, ¿verdad? Muy bien. A ver, profesor, valores de X en este caso ahora. Cuidado, X menor que 7. Si X es menor que 7, los valores serían 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 6 nada más, profesor. ¿Sí o no? Esos valores de X, como ya tengo los valores de X, los vas a reemplazar aquí, en la ecuación. Entonces decimos reemplazando. Reemplazando tenemos los valores de A. A será 1 menos 3 elevado al cuadrado. 2 menos 3 elevado al cuadrado. Luego será 3 menos 3 elevado al cuadrado. ¿Correcto? Luego será 4 menos 3 elevado al cuadrado. 5 menos 3 elevado al cuadrado. Y finalmente 6 menos 3 elevado al cuadrado. Listo. Bueno, 1 menos 3, tú sabes que saldría menos 2. Ahora, menos 2 al cuadrado, anda pensando cuánto sale. ¿Ah? Acá sale menos 1. Acá sale 0. Acá sale 1. Acá sale 2. Y acá sale 3. Listo. Cualquier número negativo elevado al cuadrado se hace positivo. O sea, este es 2 al cuadrado nada más. Lo mismo ocurre con el 1, ¿no? Cualquier número negativo al cuadrado se hace positivo. Bueno, 0 al cuadrado es 0, 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado es 4 y 3 al cuadrado es 9. Listo. Profe, ahora digo lo siguiente. A sería 2 al cuadrado 4, 1, 0, 1, 4 y 9. Cuando tenemos elementos que se repiten, ya, cuando tenemos elementos que se repiten, solamente se copia a uno de ellos nada más. Ya no a los dos, sino solamente a uno. Por lo tanto, sería solo el 4, solo el 1, solo el 0 y solo el 9. Entonces, ahora sí, ¿qué me pide el problema? Determine el conjunto por extensión. Ya está, profesor. Esto sería la respuesta. ¿Ya? Recuerda, cuando hay elementos que se repiten, solo se copia a uno de ellos nada más. ¿Ya? Muy bien, chicos. ¿Hasta ahí se entendió? Chicos, ¿se entendió? Muchachos, ¿se entendió? Sí, teacher. Ya. Por favor, captura o si no, cópialo rapidísimo. Espere, profesor.
Ya, ¿no, chicos? Listo, empezamos, ¿ah? Ya. Dice, calcula el cardinal de P más el cardinal de R, ¿no? Me pide los cardinales. Bueno, para saber primero los cardinales necesito hallar P y R, ¿sí o no? Muy bien. Vemos que P toma valores incluso negativos, ¿no? Porque dice mayores que -5 y menores que 8. Bueno. ¿Cómo calcularíamos el valor de P entonces? P, vamos a reducir un poquito el grosor del plumón. A ver, dice que X toma valores mayores que -5. A ver, creo que se puede entender mejor con la famosa recta numérica, ¿no? Entonces, vamos a trazar la recta numérica. ¿Se acuerdan cómo se hacía? Bueno, trazamos la recta numérica. Aquí está. Por aquí está el -5. Y por aquí está el 8. Entonces, entre el -5 y el 8 está el -4, el -3, el -2, el -1, el 0, el 1, el 2, el 3, así hasta llegar al 8. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Te pide el cardinal, o sea, la cantidad de elementos. Bueno, tú sabes que del 1 al 8 hay 8 elementos. Y del 1 al 5 hay 5 elementos. El 0 por sí solo es un solo elemento. ¿Cuántos elementos tienes entonces? La cantidad de elementos o el cardinal de P será la suma de todos ellos. Entonces, ¿cuánto vale el cardinal de P, chicos? 14. ¿Están de acuerdo conmigo? Chicos, ¿se entendió? ¿Se entendió? Sí, ¿no? Sí, profesor. Pero un momentito, profesor, un momentito. Me dice que X tiene que ser natural. Cuidado con ese dato. X tiene que ser natural. Y si X tiene que ser natural, pregunta. Si X tiene que ser natural, entonces yo te pregunto, ¿los naturales desde dónde empiezan? Los naturales empiezan desde aquí, desde el 1. Ellos son los naturales. Como me dice que X tiene que pertenecer a los naturales, entonces el cardinal de P sería solamente los naturales. Bueno, del 1 al 8 serían 8 naturales. Nada más. Cuidado con ese dato. ¿Ah? Me dice que X tiene que ser natural. Y los naturales empiezan desde el 1. Del 1 al 8, entonces tendrías 8 naturales, nada más. Profe, ¿el 0 es natural? No. Al 0 no se le considera natural. ¿Ya? Al 0 no se le considera natural. El 0 es un entero. ¿De acuerdo? Naturales solamente serían 8. Del otro lado, chicos, es muy similar, ¿no? Es muy similar. También trabajamos con la famosa recta numérica, ¿ya? A ver, la recta numérica. Y los valores que tenemos sería el -1. A ver, el -1 y ¿qué más?
y el 0, ¿no? Y el 0. Pero, cuidado, mayores o iguales que menos 1. Pero un momentito, profesor. Me dice que x tiene que ser entero y positivo. Cuidado con este dato. X debe ser entero y positivo. Bueno, entero y positivo, ¿hay valores enteros y positivos? No, porque este valor de aquí es entero, pero negativo. Este valor de aquí es entero, pero es 0. Enteros y positivos no tenemos valores. No hay valores. Entonces, como no hay, decimos que el número de valores del cardinal de R es idénticamente igual a 0. No hay, pues. ¿Sí o no? No hay. Como te pide la suma, te diré, por lo tanto, la suma del número de valores de P con el número de valores de R, eso va a ser igual a 8 más 0. La respuesta final saldría 8. La respuesta. ¿Ya? Cuidado entonces con la interpretación de los datos. Hay que tener mucho cuidado. Ya sabes, naturales, entonces partimos de ahí. Naturales, ¿quiénes son? Desde el 1, el 2, el 3, ¿hasta dónde? Hasta llegar al 11. Entonces rápidamente decimos que el número de elementos del cardinal de P es igual a 11. Del 1 al 11, 11, bueno. Enteros y positivos. Ya. Positivos desde el 1, el 2, el 3, hasta el propio 4, ¿sí o no? Del 1 al 4, positivos. Enteros y positivos. ¿De acuerdo? Los negativos no lo consideramos. Entonces, ¿cuál sería el cardinal de R? El cardinal de R sería solamente 4 valores. ¿Qué me pide? La suma. Por lo tanto, la suma de los cardinales de P con los de R será igual a 11 más 4. Ese resulta igual a 15. La respuesta. Chicos, ¿se entendió o muy rápido? Muchachos, ¿se entendió? Ya. Listo. Pasamos al siguiente problema. Dado el conjunto A, donde X dice que es natural y menor que 5, haya la suma del mayor y menor valor del conjunto A. Primero que hallemos el valor de A. Como X es menor que 5, entonces X toma valores naturales, ¿sí o no? Sería desde el 1, el 2, el 3, hasta el 4 nada más, ¿correcto? X toma valores del 1 al 4, nada más, porque dice menores que 5. Profesor, entonces, el valor de A será cuando yo reemplace estos valores, ¿sí o no? Es decir, 1 al cuadrado menos 1. 2 al cuadrado menos 1. 3 al cuadrado menos 1. Bueno, lo voy a hacer un poquito más abajo para que alcance. Y hasta el 4 nada más toma valores X, ¿verdad?
Operando, profesor, sería 1 al cuadrado es 1, 1 menos 1, 0. 2 al cuadrado es 4, 4 menos 1, 3. 9 menos 1, 8. 16 menos 1, 15. Ya está, ya conozco los valores de A. Me pide calcular la suma del mayor y el menor valor. Bueno, me pide la suma del menor y el mayor valor. Me pide la suma del menor y mayor valor. ¿Cuánto sale eso? 15. La respuesta. A ver, ¿cómo harías la 3, espejo? A ver, una forma más rápida sería así, ¿no? Como X es natural y además menor que 9, entonces el X mínimo sería 1. Y el X máximo menor que 9, el 8. Entonces, como te pide el A, el mínimo valor es cuando sea 1, pues 1 al cuadrado menos 1. Y el máximo valor es cuando sea 8. 8 al cuadrado menos 1. Rápidamente, profesor, 1 al cuadrado es 1, menos 1 sale 0. Y 8 al cuadrado, 64, menos 1, 63. Ahí están los valores máximo y mínimo de la. Te pide la suma de dichos valores. Entonces decimos, ¿no? Profesor, la suma de dichos valores, o sea, el más el. La suma va a ser igual a 63. Y así calcula más rápido la respuesta. Chicos, ¿se entendió? Sí, profesor. Ya.
¿Ya puedo cambiar, chicos? Ya, cambiamos. Dado el conjunto P, ¿cuántos subconjuntos tiene P? Bueno, primero hallemos el número de elementos de P. El número de elementos de P, o el cardinal de P, viene a ser la cantidad de elementos diferentes que tiene P. En este caso contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. P tiene 6 elementos. P tiene 6 elementos. Una vez que tú tienes el número de elementos, el número de subconjuntos se calcula mediante la fórmula 2 elevado a la n menos 1, ¿correcto? De esta manera calculamos número de subconjuntos. Bueno, en este caso va a ser el número de subconjuntos, como el n vale 6, sería 2 a la sexta menos 1. Un ratito. 2 a la n nada más, ¿verdad? 2 a la n. Menos 1 es cuando es propios. 2 a la n. 2 a la sexta, ¿cuánto sería, chicos? Bueno, 2 a la sexta es 2 por 2 por 2 por 2, 6 veces. ¿Cuánto sale eso? ¿Cuánto sale 2 a la sexta? 60 y 64. Ya, esa es la respuesta. El número de subconjuntos siempre se calcula como 2 a la cantidad de elementos, en este caso, la cantidad de elementos que tiene P. ¿Ya? ¿Cómo sería en el siguiente ejemplo? ¿Cuántos subconjuntos tiene Pedro? Contemos. 1, 2, 3, 4, 5. 5 elementos diferentes. El número de elementos diferentes de M sería 5. 5 elementos. Entonces, el número de subconjuntos sería 2 a la 5. Bueno, 2 a la 5 sería 32. Y esa sería la respuesta. ¿Se entendió, chicos? Sí. Solo es utilizar la fórmula, ¿no? Calcular el número de elementos y luego utilizar la fórmula. Recuerda, los elementos deben ser diferentes. Si son iguales, ya no se consideran, solamente se consideran los diferentes. Pero por un ejemplo, ¿cómo sería diferente? Mira, a ver, por ejemplo, mira, vamos a hacer un ejemplito acá. Te dice igualito, ¿ah? Calcula el número de subconjuntos de, te dan el conjunto A, cuyos elementos son ahí está, papaya. Ya, ¿cuántos subconjuntos tiene? Entonces yo te pregunto, ¿cuántos elementos tiene el conjunto A? El número de elementos del conjunto A. Entonces tú cuentas los elementos diferentes. Contamos 1, 2, el ya no, ya lo contaste, la A también ya lo contaste y la Y nada más. Entonces los elementos diferentes serían ¿cuánto? 3 elementos. 3 elementos diferentes. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo calculas el número de subconjuntos? El número de subconjuntos para este ejercicio sería 2 elevado al cubo. Bueno, eso saldría 8. La respuesta. ¿Ahora sí se entendió? Cuando hablaba de número de elementos diferentes. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos?
¿Se entendió? Ya, tengan cuidado, ¿ah? Cuando se repiten solamente cuenten los diferentes, nada más. La P ya no, porque ya lo conté, la A ya no, porque ya lo conté. Entonces, ¿cuántos diferentes tengo? 3. ¿Cómo calculo el número de sus conjuntos? 2 al cubo. 2 al cubo, 8. ¿De acuerdo? ¿Ya, chicos? ¿Puedo cambiar? Sí, ¿no? A ver, vamos a poner verdadero o falso según cada una de estas condiciones. Dice, ¿el 7 pertenece a verdadero o falso? Verdadero. Muy bien, Mesa. ¿El 7 con llaves pertenece a la verdadero o falso?
No, ya no, ya. Para que sea verdadero tendría que tener acá 7 con llaves y no está. Por lo tanto, esto es falso. El 9 pertenece a la, ¿verdadero o falso? Muy bien, Mesa, verdadero. El A pertenece al 13. ¿El A pertenece al 13 o al revés? El 13 pertenece al A. Esto sería falso. Esto sería falso. El A no puede pertenecer al 13. El 13 pertenece al A, pero al revés no. El 11 pertenece al A, ¿verdadero o falso? Falso. Muy bien. El vacío pertenece a la. ¿Verdadero o falso? Mira, para que pertenezca yo tengo que verlo, ¿no? Por ejemplo, si yo pongo acá vacío, punto y coma, ahí sí. Como lo veo, sería verdadero. Pero si no lo ves, entonces sería falso. ¿Ya? ¿Se entendió? Listo. Pasemos al siguiente. El 2 con llaves pertenece al B. A ver, el 2 con llaves, ¿está en el B? Sí está. Por lo tanto, sería verdadero. El 2 pertenece al A. El 2 está igualito, igualito en el A. Sí está igualito, profesor. Entonces sería verdadero. El 2,3 pertenece al A. Pregunta, el 2,3 con llaves. ¿Está en el A? ¿Verdadero o falso? A ver. Aquí está, pues, ¿no? Igualito, ¿sí o no? Con llaves, todo igualito. Cuando está igualito se dice que es verdadero. El 4 con llaves no pertenece al A. Claro, al A no, al B sí. Por lo tanto, esto es verdadero. Al A no pertenece. Ya, ahí están las respuestas. Ya, pasemos al siguiente. Dice, determina el conjunto por comprensión. A ver, primero que nada observamos que el conjunto está aumentando su valor. ¿De cuánto en cuánto está aumentando? Está aumentando de 2 en 2. Entonces, como aumenta de 2 en 2, se dice que tiene una razón aritmética, ¿sí o no? Profesor, a esto se le llama razón aritmética. Una razón aritmética que es de 2 en 2. Entonces, quiere decir que todos estos elementos tienen la forma de un 2 por algo. Pero para que me salga 1, réstale 1, pues.
Esto de acá sería la forma. La forma. Entonces, ahora, el mínimo valor de x, ¿no? El x mínimo sería cuando vale 1. Porque cuando vale 1, entonces 2 por 1, 2 menos 1, 1. Y el máximo valor de x, o sea, el x máximo sería cuando todo esto sale a 9. El 1 pasa a sumar 10, el 2 a dividir, o sea, x valdría 5. ¿Sí o no? Como ya tienes el mínimo, ya tienes el máximo, ya puedes señalar el conjunto R por extensión, por comprensión. R será igual, primero escribes la forma, a las 2x menos 1, tal que x pertenezca a los naturales, defines el conjunto primero. Y luego colocas el intervalo. El intervalo sería mayores o iguales que el 1, pero menores o iguales que el 5. Y ahí está. Ahí está tu máximo valor de x y tu mínimo valor del x. El máximo y el mínimo. ¿Ya? Y esta sería tu respuesta. Ya está escrito por comprensión. A ver, si has entendido, bueno, la 4 no tiene nada que ver con eso, pero bueno, es la idea, ¿no? De cómo resolver la número 3. Ronald, Cintia, aritmética. Bueno, primero trabajemos con la R. A ver, la R, profesor, ¿quién es? Ronald. A ver, ¿son todos diferentes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6 elementos. Todos diferentes. Como todos son diferentes, entonces podemos decir que el número de elementos de R vale 6. Ya tienes el primero. Pasemos a la C. Bueno, la C, profesor, es Cintia. ¿Cuánto vale la cantidad de elementos diferentes? 7. Entonces rápidamente decimos que el número de elementos de C vale 7. Y para terminar, ¿cuánto vale M? Bueno, M es igual a aritmética. Entonces, acá sí tienes que tener cuidado, porque en aritmética hay elementos que se repiten. Y cuando hay elementos que se repiten, ya no se cuentan. El A, por ejemplo, se repite 2 veces. La T, por ejemplo, la T se repite 2 veces. La I, por ejemplo, la I se repite 2 veces. Entonces, cuando hay elementos que se repiten, solo se cuentan una vez. ¿De acuerdo? O sea, 1, 2, 3, nada más. 4, 5, 6 y 7. ¿Cuántos elementos tiene M en este caso? M, profesor, serían 7. Ya tienes M. Bueno, ya tienes M, ya tienes C, ya tienes N, te pide la suma de todos. Por lo tanto, ¿la suma cuánto sería? 6 más 7 más 7. 20. Y esta es la respuesta. ¿Sí? ¿Se entendió?
Chicos, ¿se entendió? Ya. Pasemos a la siguiente. Indica el número de elementos de A si A vale los siguientes valores. Como está elevado al cuadrado, mira, quiero que te fijes en esto. Como está elevado al cuadrado, solamente me interesan los valores positivos. Positivos, o sea, incluyendo el 0, ¿no? Sería el 0, el 1, el 2 y el 3. Estos valores de X positivos los reemplazas aquí. Entonces, al reemplazar A tendría ¿qué valores? Sería 0 al cuadrado más 1. 1 al cuadrado más 1. 2 al cuadrado más 1. Y 3 al cuadrado más 1. Entonces, ¿qué valores tendría A? 1, 2, 5 y por último 10. Te pide la cantidad de valores de A, o sea, el número de valores de A. 4. 4 elementos. Y esto ya sería la respuesta. ¿Cuántos elementos tiene A? 4. Profe, ¿por qué no tomas los negativos? Lo que pasa es que si tú tomas el negativo, por ejemplo, ¿no? El menos 1 al cuadrado más 1 es lo mismo que 1 al cuadrado más 1. Y 1 al cuadrado más 1 sale 2. Y el 2 ya lo tienes, pues. Cuando se repite, solo se coge un solo valor. ¿Se entiende? Por eso no consideramos el negativo, sino a partir del 0. ¿Ya? En el caso de la B es muy similar. Ah, no, no es similar, sino es todo lo contrario, ¿no? Acá, por ejemplo, sí puede ser puede ser menos 6, puede ser menos 5, menos 4, ¿no? Así hasta llegar incluido el 0 y el 1. Todo estos son los valores de X que tienes que reemplazarlo aquí. Si tú lo reemplazas, entonces ve qué valores toma. Bueno, cuando vale menos 6 sería menos 6 más 5. Luego sería menos 5 más 5. Luego sería menos 4 más 5. ¿Hasta llegar a dónde? A 0 más 5 y a 1 más 5. Bueno, los valores de B, ¿quién sería? Menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, hasta el propio 6. ¿Cuántos valores tendrías? Bueno, del 1 al 6 son 6, más 2, total de valores sería 8. 8 elementos. Entonces, ¿cuántos elementos tiene el cardinal de B? 8. Y esto sería la respuesta. ¿Se entendió? Ya, y la última, chicos, para terminar la clase ya. Vamos a la última. Dice que el conjunto es unitario. ¿Qué significa unitario? Que solo posee un solo elemento. O sea, que esto vale 15 y que esto también debe ser 15. Ahí está, unitario, 15, 15, 15, un solo elemento. A eso se le llama unitario, ¿ya?
Quiere decir entonces que tengo ecuaciones. ¿Cuáles son tus ecuaciones? Que 2A sumado con B vale 15. 3A restado de B vale 15. Con esas dos ecuaciones yo sumo. Al sumar el positivo y el negativo se va. Te saldría entonces que 5 veces A es igual a 30, de donde A vale 6. Como ya calculaste el valor de A, que vale 6, entonces solamente reemplázalo. En la primera ecuación, si tú lo reemplazas sería 2 por 6 más B es igual a 15. Bueno, 2 por 6 es 12, 12 más B igual a 15, el 12 pasa a restar, por lo tanto B vale 3. Ya tienes B, ya tienes A. Te pide el problema, dado el conjunto C unitario, calcula el producto de A con B. Por lo tanto, decimos, el producto de A con B será 6 por 3 y la respuesta será 18. Producto vale 18. Rápidamente te das cuenta que aquí, profesor, está aumentando de 3 en 3. O sea que la razón vale 3. Si la razón es igual a 3, entonces tú sabes que la tiene la forma de un 3x, pues, porque va aumentando de 3 en 3. Pero como es 5, ha aumentado en 2, tal que x pertenezca a los naturales. Y ahora el intervalo. El intervalo lo puedes calcular de dos formas. Esta expresión puede tener un x mínimo y puede tener un x máximo. ¿Cómo calculas el mínimo? Igualándolo. ¿Con quién? Con el 5. ¿Qué pasa si el 3x más 2 vale 5? X mínimo vale 1. ¿Y qué pasa si el 3x más 2 vale 17? El 2 pasa a restar 15, x máximo vale 5. Entonces, como ya tienes el mínimo y el máximo, simplemente colocas menor igual a 1 y a 5. Se acabó. Eso es todo. Entonces, si ya tienes el mínimo y el máximo, solo reemplazas nada más. Y el problema está resuelto. Recuerda, ¿cómo se calcula el mínimo y el máximo? Igualando, ¿qué cosa? La forma que tienen los conjuntos al mínimo y a su máximo valor. Y así calculas x1, x5. Reemplazas y ya tienes el conjunto expresado por comprensión. O sea, A, profesor, va a ser igual a todos los 3x más 2, tal que x pertenezca a los naturales, y además los x que sean mayores o iguales que 1, pero menores o iguales que 5. Otra forma que de repente lo puedes ver en los libros es cuando te lo dan de esta manera. Cuando te cambian la desigualdad. Por ejemplo, te dicen, ¿no? Mayores o iguales que 1, ya, mayor que 0 entonces. Menores o iguales que 5, menor que 6. Al final, ambos intervalos representan los mismos conjuntos. Son lo mismo. Aquí x toma valores del 1 al 5, aquí x también toma valores del 1 al 5. Ambos son lo mismo, por lo tanto, ambos son respuesta. ¿Ya? Tengan cuidado, por favor, en ese tipo de nomenclatura en los intervalos. Bueno, chicos, hasta ahí, eso sería todo. Hasta aquí, ¿preguntas? ¿Se entendió? ¿Se entendió la clase? Sí, teacher. Ya, muy bien, chicos. El video lo subo dentro de un ratito, si que desean verlo de nuevo. Y no olviden dar hoy día su examen parcial, por favor. Ya está subido también en la plataforma, ¿ya? Cuídense mucho, nos vemos. Chao. Chao.